Desde nuestro centro de interno de paz, sintamos armonía con nuestro grupo. Irradiemos la paz para estar en armonía con todos los que nos rodean y con la naturaleza circundante. Sintamos unión con todos los buscadores de la verdad en este planeta para constituir un núcleo de la fraternidad universal de toda la humanidad. Mantengamos nuestras mentes en esa unidad y quietud, para que la bendición y el amor de los grandes seres de la jerarquía terrestre puedan descender a nuestro grupo. Que esa bendición y amor se difunda a todos los seres y a todas las criaturas, aliviando todo sufrimiento y eliminando toda ignorancia. Invocación de inicio. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que dieron al mundo la teosofía, la sociedad teosófica, nos ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. Gracias. Ya. Te escuchamos si querés, Ernesto, y después yo sigo otro. Ok, vamos a comenzar la continuación del estudio de la biografía de nuestra querida Lelinka por Silvia Crafton. Estamos en la parte 1, vida en Rusia. Capítulo 1, herencia. Al leer muchas cartas, entrevistas y escritos voluminosos de HPV, se encuentran solo unas pocas líneas sobre sus ancestros. Aparentemente ella no tenía inclinación a jactarse de su linaje. Los investigadores se ven obligados a buscar en otras fuentes de información. Dicen que el ancestro de ella fue quien fundó Moscú, los Dolgorovsky. Tenía un linaje imperial y doble también de Prusia, Alemania. Su madre, Elena von Hahn, era una famosa novelista cuyos libros, al parecer, fueron considerados como extraordinarios sucesos en la literatura rusa. Ella era reconocida como la igual femenina del gran Lermontov, y celebrados críticos como Belinsky le dedicaron un artículo. ¿Tenés ahí las notas? Sí, espérame, que no me di cuenta de tenerlo a mano. No, ya dice con usted. Belinsky la llamaba la George Sand de la literatura rusa. También hay número 2. Dice Lidia P. Bobrisky, Elena Andrew Hahn, Foro Teosófico Covina, California, en agosto de 1948, en la página 450. ¿Y el 2? Y el 2 dice, Vera Petrovna de Selikovsky, Elena Petrona Blavatsky, biografía Orkser, Elena Petrona Blavatsky, un ensayo biográfico. Y Ruskosh Obserine, revista rusa, en el volumen 6 de noviembre de 1896, en la página 246, nota al pie, traducida privadamente por Mary G. Langford, San Gabriel, California, en los archivos de Sylvia Crafton, Nueva York. Vera, pues la hermana. La abuela materna de HPV, la princesa Elena Pavlovna Fadeyev, con la cual Blavatsky vivió mucho de su niñez, porque la madre falleció. Su juventud era una científica y artista de nota. Tenía los dos, científicos y artistas. La princesa pertenecía a una de las familias antiguas de Rusia, los Dolgorovsky, que se remontan 10 siglos hasta el gran duque Rurik, el codicioso, lo decían, fundador de aquello que llegó a ser el Imperio Ruso. Nadie de Europa Central se quería ir ahí al este, porque hacía mucho frío, estaba Siberia. Se ocupaban personas muy fuertes y esos fueron los ancestros de ella, Dolgorovsky. Una carta el maestro le dice de que necesitaba a alguien con una fortaleza física tan grande como la familia que tenía ella, su descendencia, y una fortaleza espiritual para crear un imperio en el cielo. Era también conocido como el príncipe Rus.
del cual Rusia deriva su nombre. Aquí está la formación de Rusia con los ancestros de Elena. Rus, príncipe ruso, y viene Rusia. En el trasfondo hereditario inmediato de HPV hay un stock ruso, francés, un hugonete, que serán protestantes, dividido, y alemán. Más atrás hubo también escandinavos, porque sorprendentemente Rurik no era eslavo, del codicioso, sino un vikingo. En el National Geographic de marzo de 1985, bajo el título "Cuando los Rus invadieron Rusia", la huella vikinga oriental se lee lo siguiente: las raíces vikingas calaron hondo en el suelo ruso cuando los guerreros escandinavos y los mercaderes conocidos como los Rus crearon el primer estado organizado y dieron su nombre a un futuro imperio, Rusia, Rus. El legendario Rurik, los Rus, príncipe de Novgorod, en 862 antes de Cristo, dice aquí, qué raro, bueno. 1000 años después, su figura en bronce ornamenta un gran monumento en la plaza del Kremlin, plaza roja de la ciudad. Hacia el siglo XI, un estado ruso centrado en Kiev se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. Abarcaba todo eso. Dale, continúa, Milce. Las crónicas más antiguas indican que Rurik y sus dos hermanos no invadieron Rusia, sino que fueron invitados a ir a ella. Hasta en una guía para la Unión Soviética lo menciona, el llamado 3, lo menciona Víctor y Jennifer Louis, guía completa para la Unión Soviética, expresado en el Nueva York, imprenta San Martín en el 1976, en la página 15. Blavatsky relata la legendaria historia en su artículo en Padre e Hijos de Turgenev. Los esclavos le imploraron que viniera y reinara en el país. Está registrado que Rurik fue solicitado por los delegados en estas ominosas palabras: ven con nosotros, gran príncipe, porque nuestra madre tierra es vasta, pero hay poco orden en ella. A estas palabras, HPV añade: sus descendientes podrían muy bien repetir con tanta, sino con mayor propiedad. La llamada 4 habla de Blavatsky en el Collecting Writing en Illinois, en la Casa de Publicaciones Teosóficas de 1966. O sea que le dicen que está registrado que el Rurik fue sometido, estoy leyendo de nuevo, ¿no? Fue solicitado por los delegados en estas ominosas palabras: ven con nosotros, gran príncipe, porque nuestra madre tierra es vasta, pero hay poco orden en ella. A estas palabras, HPV añade: sus descendientes podrían muy bien repetir con tanta, sino con mayor propiedad. Entre los descendientes de Rurik de la línea ancestral de HPV se encontraba el príncipe Yaroslav, el sabio, y San Miguel de Chernigov, un príncipe canonizado. Más tarde vino el príncipe Yakov, el conocido favorito de Pedro el Grande. Ahí decía que los Romanov, que fueron los que tomaron el poder después, dicen que eran los primos débiles de la rama de los Dolgorovsky, que llegaron hasta el zar segundo, Nicolás, que fue el que ejecutaron los soviéticos, y a toda su familia. Excepto se dice que no se sabe lo que pasó con esta muchacha. Se me olvidó el nombre ahorita. Bueno. Gracias, Ernesto. El elemento francés entró a la familia cuando el bisabuelo de HPV, príncipe Pablo, se casó con la condesa Henriette de Plessis, hija de un noble y perseguido francés hugonote que emigró a Rusia y sirvió en la corte de Catalina la Grande. Este hugonote francés, infiltrado en la heráldica Blavatsky, generalmente es pasado por alto
por los escritos sin mayores comentarios, pero el coraje de los hugonotes en medio de crueles persecuciones religiosas seguramente tuvo su efecto. A ver, yo les quiero recordar que todos somos partícipes del grupo. Si alguien quiere hacer algún comentario o no entiende algo, solamente nos tienes que parar y aclarar. Esa palabra hugonotes, ¿vos sabés a qué se refiere? Era un Ernesto? movimiento protestante que se había desligado de la Iglesia Católica como los luteranos o los calvinistas, y ellos recibían mucha persecución por parte del Estado porque como con Lutero perdieron mucha cantidad de tierra, entonces el Vaticano estaba enojado porque se les había escapado a sus garras y estaban haciendo una cruenta persecución con todos los otros brotes que habían surgido de la reforma de Lutero. Muchas gracias. La hija del príncipe Pablo y la condesa Henriette era la abuela materna de HPV, la princesa Elena Pavlovna. Ella era una rareza para su tiempo. Los colegios y universidades no estaban abiertas para las mujeres en Rusia y ella fue largamente autodidacta. Elena Pavlovna fue una soberbia artista y música y hablaba fluidamente 5 idiomas. Estudió griego, clásico y moderno, enseñando posteriormente la base de ambos a HPV, quien era también muy eficiente en lenguas extranjeras. 5. Bobrisky, entre comillas, Elena Andreuham, en la página 451. Ese es el llamado. El trabajo científico. Ahí más o menos te dice de que van dos elementos que se van nombrando, de que después iba a estar en el ADN de Elena. Primero, en contra de toda persecución religiosa, como pasó con su pariente francés, y este más académico, que fue quien enseñó todas las lenguas que después iban a ser muy importantes para la difusión de sus obras. Tocaba el piano como una gran artista y hablaba bastantes lenguas. El trabajo científico de la abuela se centraba en la botánica y la arqueología. Una famosa viajera del mundo, Lady Hester Lucy Stampone, escribió en un libro sobre Rusia: en aquella tierra de barbarie encontré una mujer científica destacada, quien habría sido famosa en Europa, pero no había nadie para reconocer su valor científico. Eso está en Blavatsky, en el Collection Writing, en el volumen 1, en el capítulo 38. El trabajo científico de Elena Pavlova fue reconocido por varios científicos de nota, entre ellos Alexander von Humboldt, el geólogo Sir Roderick Murchison, uno de los fundadores de la Sociedad Geográfica Real de Inglaterra, con quien ella se relacionó durante mucho tiempo epistolarmente y que nombró en su honor un nuevo fósil descubierto, Venus Fadet. El 7 dice Marion Miadet, Madame Blavatsky, la mujer detrás del mito, escrito en Nueva York por los hijos de G.P. Putman en 1980, en la página 16. Una celebridad como Alexander von Humboldt reconoció el talento de la abuela. Este era un gran viajador, naturalista, explorador. Alexander, se ha escrito mucho de él. Es de mérito eso. Bueno, espérenme un segundito que le quiero contar. Ahí ya entró Jimena, bien. Gracias, Jimena. Sí, gracias, aquí estoy. Bueno. En el... ¿Dónde había dejado? Hasta hoy, Elena Pavlovna se aprecia en Rusia, como informa una de nuestras traductoras, Katy Yan.
Catillum. En Espérate, 1813, mire, ahí faltó algo, fue en el 7. El geólogo francés, faltó eso. perdón, me salté un renglón. El geólogo francés Henri de Hell, quien pasó 7 años en Rusia y escribió sobre su hospitalidad y logros, el 8 dice en el Blavatsky Collection Writing también, en el tomo 1, pero en el capítulo 28. Hasta hoy, Elena Pavlovna se aprecia en Rusia, como informa una de nuestras traductoras, Katy Yam. En 1813, a la edad de 23, la princesa se casó con Andrei Fadeyev, que trabajaba en el campo administrativo y eventualmente fue gobernador de una provincia. También eso lo escribe en el Collection Writing, en el tomo 1, pero en el capítulo 26. Ese era el 9, ¿no? Sí. Su bisabuelo, un capitán de la armada de Pedro el Grande, fue asesinado en la batalla de Poltava, cuando Rusia fue invadida por el rey sueca Carlos II. El abuelo de Andrei murió por las heridas en una de las guerras turcas, mientras su padre fue muerto en 1812 en la invasión napoleónica. Para HPV debe haber significado algo más que una historia académica cuando ella leyó sobre estas tremendas guerras en las cuales sus propios parientes perecieron. Y dice, Andrei Mikhailovich de Fadeyev, Vospo Minanilla, en el 1790 al 1867, y son reminiscencias del volumen 1, Odessa en Ucrania, Sociedad Rusa del Sur, para las impresiones en 1897. Bueno, si querés. Un territorio bastante belicoso, como podemos ver, invasiones suecas, que Napoleón también se le ocurrió, salvaron por el invierno, que fue muy fuerte, que prendieron fuego a Moscú, los rusos, antes de dar tierra quemada, antes que el emperador vaya a conquistarlo. Bueno, vamos acá, dice, a pesar de disponer de 50 sirvientes, la princesa Elena cuidaba a sus propios hijos. Primero la madre de Elena Petrovna, Elena Andreyevna, luego Catherine, la futura madre del conde Wick, que llegó a ser el premier de Rusia, el primer ministro. Después Rostislav, renombrado en su momento como general, militar, historiador y reformador social. Estos eran los tíos de ella. 11, ¿qué dice? En el 11 dice, Blavatsky, también en el Collecting Writing, en el tomo 3, en la página 506 a 507. Interesante que tuvo un pariente que fue un reformador social, como ellas, fue social y espiritual. Y por último, Nadia o Nadezhda, solo 3 años mayor que Elena Petrovna, y su amada compañera de juventud, que era la tía, eran como hermanas. Elena Andreyevna dijo una vez a su madre, si yo te dijera que nuestra madre fue nuestra criadora, cuidadora, maestra y ángel guardián, eso aún no describiría todo su sacrificio, sin fin, y amor inegoísta que constantemente derramaba sobre nuestras vidas. Ah, qué bella frase, ¿va? Después eso lo heredó también ese amor inegoísta. La 12. La 12 dice Bobrisky, Elena Andreevna Ham, en el 452. Todo eso, una criadora, cuidadora, maestra y ángel guardián. Más tarde, ella haría lo mismo por su nieta, la futura Elena Blavatsky. Y hay una nota que dice... La nota... No, aquí está, sí, es una cruz. Dice, con 3 Elenas en la familia de HPV, aproximadamente a propósito de identificación, en Rusia el segundo nombre siempre es el primer nombre del padre, con una última parte que significa hijo de o hijo de, así como
como Jesús, y se llamaba Yeshua ben Joseph, Jesús, hijo de José. Hija de, así Elena Paglona, la abuela, fue nombrado por Paul, Elena Andreyevna por Andrei y Elena Petrovna por su padre Peter. De venía Petrovna, de Peter. En Rusia, Elena se pronuncia usualmente Yelena o Elena. Yelena o Elena. Bueno, continuamos, dice, tampoco sus buenas acciones se confinaban a su propia familia, benefactora de los pobres, igual que ella. Elena Pavlona salvó muchas familias de la inacción, del hambre y fundó un refugio para niños. Gracias. En la 13 dice, Vera Petrovna Selikovsky, Kat Shabrilla Malensky, is propi, hoy está en inglés, is tropominar, no lo puedo leer, perdón. ¿Qué quiere decir? Espera, ¿qué quiere decir? Cuando era pequeña, desde las reminiscencias de la temprana edad de Vera Petrovna Selikov, y es una edición segunda, revisada y aumentada en San Petersburgo, Rusia, en el 1894, en el tomo 1, en la página 33 a 38, traducida privadamente por Kathy Yam, Nueva Jersey, en los archivos de Sylvia Crafton, Nueva York, en Nueva York. Okay. Dice, como cristiana rusa ortodoxa, la abuela era profundamente religiosa y Elena Petrovna era similarmente. Aunque dice que cuando nació estaba en el bautizo de que no quería, estaba llorando la niña y se revolvió y parece que golpeó una candela y le prendió fuego al sacerdote ortodoxo. Dicen que eso era por un karma pasado. La vieja dama diría, 2 puntos, Dios es todo lo sabio, omnisciente, todo lo bueno. Perdón, perdón, ay, no levanté la mano. No, es que en la misa o en la ceremonia de bautizo, lo que sea, en la ortodoxa rusa, en la religión, todos tienen que estar parados. Entonces, para una niña, pues era mucho, y parece que se estaba como cayendo, y por eso es que se prendió, y la gente supersticiosa decía que era por el demonio, no sé qué cosa, algo así. Pero fue eso lo que pasó en esa, que sí se quemó porque se cayó la vela. Como todos tienen que llevar una velita pequeña, no sé si ustedes habrán visto la ceremonia ortodoxa. Ortodoxa rusa, ortodoxa griega es igual, es casi igual. Ok, gracias. Gracias, Ángela, por el aporte. Perdón la interrupción. No, es muy gustoso. Por eso yo dije, miren que estamos estudiando todos juntos. Yo les agradezco profundamente porque creo que nos ayudamos. Yo lo único que hago es abrir la lectura, pero entre todos nos estamos aprendiendo. Sí, está bien. El resto aporta muchas cositas muy buenas. Gracias. Sí. Bueno, quedamos, Dios es todo lo sabio, todo lo bueno, ha creado todas las cosas en el mundo de manera bella y útil. Entonces, es platónico. También Selikovsky, Gila Malensky en el 1.18. Platón decía que había que dedicarse al estudio de las cosas buenas, bellas y útiles. Bueno, aquí está repitiéndose. Un escritor del siglo XIX recordaba que la princesa vivió hasta una edad extrema, muriendo a la edad de 72 años, bueno, en esa época. 15, dice. El 15 dice, Katerine Nekrasova, Elena Andreusham, entre comillas, 1814-1842, ensayo biográfico, Rusaya Starina, entre paréntesis, Dios rusos de antaño, en agosto de 1886, en el volumen 1 y traducido privadamente por Mary de Langford, en los archivos de Sylvia Crafton en Nueva York. Dice, la herencia germana, ya pasamos la rusa, la francesa, vamos con la germana prusiana de HPV. Se puede rastrear a través de su padre, Pedro von Hahn, que viene Petrovna, una piedra.
el famoso cruzado medieval conde de Rochester. Dice que este se puso el nombre de un gallo, porque estaba luchando contra los árabes, contra los moros. Entonces, una noche entró uno a su cabaña a matarlo y de repente sonó un gallo, él se despertó y lo miró y salvó su vida. Así que este ancestro se cambió el conde del gallo Rochester, el gallo Rochester, cuya vida se salvó por el canto de un gallo. Cuando un terreno entró a su tienda para asesinarlo. Por gratitud, el conde añadió Han. La palabra es hombre, igual que está en la bandera de Francia, antes estaba el gallo. Como conde. Espérate, volvelo a leer. Espera, Ernesto, por favor. Volvelo a leer porque se te cortó la voz. Ok, está bien. Bueno, estamos con la herencia germana de HPV. Se puede rastrear a través de su padre, Pedro von Hahn, hasta el famoso cruzado medieval conde Rochester, cuya vida se salvó por el canto de un gallo. Cuando un sacarreno, un árabe, entró a su tienda para asesinarlo. Por gratitud, el conde añadió Han a su apellido, la palabra germana que significa gallo a su nombre. Nombre verdadero de Elena, von Hahn, o sea, Elena del Gallo, pero después lo cambió. Como condes y condesas, los Han eran muy conocidos en Germania y luego en Rusia, donde los ancestros de Pedro emigraron varias generaciones antes de que él naciera. Durante los siglos XVII y XVIII, no solamente el Nuevo Mundo atrajo a los perseguidos y aventureros, como pasó en América, sino también a Rusia también. HPV habla de esta infiltración occidental sobre el stock ruso. Los nombres de los emigrantes se rusianizaban. En algunos casos, más allá de todo reconocimiento, para no se dan cuenta. Por ejemplo, los Hamilton ingleses se convirtieron en los Humofox. 17. Y ahí habla también, lo explica en el Collective Writing, en el 2, en la página 355. Ok, está bien. Era una tierra que se iba a Rusia buscando las libertades, perseguidos y aventureros se iban. Pedro von Hahn, el padre, hizo carrera militar, llegando a ser coronel antes de retirarse. Su padre, el abuelo, general Alexis von Hahn, recibió el reconocimiento especial por ganar una batalla decisiva en Suiza, donde fue comandante de Zurich durante la ocupación rusa. Wow. La condesa Elizabeth Maximorma von Proxen, la abuela germana de Elena Petrovna, era alemana, de quien la nieta, ella, heredó su platinado y rizado cabello, el de ella, y su vivaz y buen humorado temperamento, se le vino la abuela paterna. 18 dice. Selikovsky, Katja Ila Malensky, 1.60 en la página 149 y 150. Le dio su cabello rizado, platinado y su temperamento buen humorado, que se caracteriza en las ironías que nos hacen las obras de su sarcasmo. El padre de Elena Petrovna tenía otra clase de humor, la voluntad cáustica de un confirmado escéptico, culto e instruido. Tenía poca inclinación por la religión o las cosas ocultas, parloteo de niñeras las llamaba. Era más científico, era más escéptico el padre. Así les parloteo de niñeras. Es interesante leer sobre sus reacciones ante los nacientes poderes psíquicos de su hija. Fue demostrando en su pequeña infancia. Ya sonidos aparecían. Del lado de su padre estaba la tía abuela Elena Petrovna, 19. El 19 dice, Sidney en los incidentes en la vida de Madame Blavatsky, en la página 14. Los incidentes. La condesa Ida Hahn, una destacada autora germana, cuyos trabajos se publicaron tanto en el continente como en Inglaterra, Bretaña. Por extraña coincidencia, la madre de Elena Petrovna y su abuela fueron en una causa común. En el prefacio de la segunda edición de los trabajos complejos de la madre, publicados en 1905, se encuentra. En los 30 del siglo pasado aparecieron varias novelas en Francia, Alemania y Rusia, una tras de otra en rápida sucesión,
en las que se trataba por primera vez en la historia las cuestiones concernientes a la posición social de la mujer en todos sus aspectos. Desde estas novelas se puede buscar el comienzo del así llamado movimiento feminista y sufragio de mujeres en el mundo occidental. 3 mujeres escritoras fueron responsables de ello. La famosa George Sand en Francia, la condesa Ida H. Ham en Alemania y Elena Andreyevna Ham en Rusia, madre de HPV, escribiendo bajo el nombre de pluma Zenaida Erba. Ellas trataron de mostrar con sus obras el desafortunado destino y la miserable posición social de la mujer, forzada por las circunstancias a permanecer fuera del círculo de felicidad conyugal o a sobrevivir del completo naufragio de su matrimonio. En el 20 dice, Bobrisky en Elena Andrew Ham en la página 449. Y se muestra las ideas progresistas que tenían estas mujeres, que fueron lo que se adelantaron a su tiempo y estaban luchando por el sufragio de la mujer, que antes no tenía voz ni voto. El movimiento feminista, como decía Platón hace muchos siglos antes, de que el hombre y la mujer es como el brazo derecho y el brazo izquierdo, deben cooperarse y no que uno prevalezca sobre el otro. Claro, o sea que en realidad hasta eso también le debemos, ¿no? Elena Andreina consideraba otras injusticias aparte de aquellas infligidas sobre las mujeres. Ella se encontraba entre las primeras en hacerlo en Rusia. En su aclamada novela, Teofania Avidacio, su heroína, al pasar una tarde por las casas de los ricos, observa a través de la ventana y ve damas recargadas de plumas y brillantes. Teofanía pregunta involuntariamente, ¿cómo merecieron estas ventajas? ¿Cómo se justifican? ¿Por qué se les da todo mientras otras merodean desprovista de toda división y júbilo, cuando todo el trabajo, toda la labor radica sobre estas despojadas? Luego, pasando a través de una calle pobre con pequeñas y miserables casas medio enterradas en la tierra, ella ve los terribles rostros de los carboneros. Allí viven todos los que mueven la actividad de toda la ciudad, pero son invisibles y olvidados por todos. No lejos de allí, los ricos disfrutan los fuegos artificiales, mientras que, entre comillas, a 100 pasos de distancia, toda una familia muere de inanición sobre la tierra húmeda y siquiera un pequeño trozo de maná celestial cae sobre sus cabezas para rescatarlo. 21. La 21 dice, Nekrasova, Elena Andreyevna Ham, en el volumen 1, en la parte 10, en el año 1814 a 1842. Se está preguntando esas grandes injusticias del mundo, ¿no? Cómo nacen ricos que tienen joyas, diamantes, y cerca de ahí, como a 100 metros, dice que viven personas carboneros, los carboneros que son pobres y nadie se recuerda de ellos, como está el mundo actual. ¿Cuál es esa ventaja de nacer rico o nacer pobre? Después la respuesta, que es el karma. Sí, sí. Y a lo mejor los que están haciendo el verdadero trabajo como trabajo son justamente, como decía arriba, estas personas que hacen el trabajo, toda la labor radica sobre ellas, incluso sobre los carboneros. Y es como nosotros minimizamos esos trabajos
digamos, rústicos. Creemos que todo el trabajo intelectual es mucho mejor y no estamos considerando que todo en conjunto es lo que se necesita. En los libros de HPB encontramos el mismo profundo interés por el sufrimiento de los demás. En La voz del silencio, que según decían, Tennyson tenía en su mesa de luz cuando falleció, se encuentran estas líneas. En la 22 dice, Henry Steele Olcott, Historia de la Sociedad Teosófica, hojas de un viejo diario, en Adyar Madras, India, Casa de Publicaciones Teosóficas, en 1974, en la tercera edición revisada, en el tomo 3 de la página 378. En La voz del silencio, bueno, vuelvo a leer, que según decían, Tennyson tenía en su mesa de luz cuando falleció, se encontraron estas líneas. Permite a tu alma prestar oído a todo llanto de dolor, como el loto desnuda su corazón para beber el sol de la mañana. No permitas que el sol seque ni una lágrima de dolor antes de que la hayas secado por ti mismo del ojo del que sufre. Deja que cada ardiente lágrima humana caiga en tu corazón y allí permanezca. No la partes hasta que el dolor que la causó desaparezca. En H.P. Blavatsky, en La voz del silencio, en el libro que escribió en Los Ángeles, California, en la campaña de Teosofía de 1928, en el capítulo o en la página 12-13, no especifica, así que la verdad que no sé. Qué hermoso verso Esta ese. Qué hermoso verso ese de La voz del silencio, tan profundo sobre el sufrimiento ajeno, que cómo hay que aliviarlo. Sí, sí. Si alguien quiere hacer un comentario, acuérdense que todo suma. Pero Yo- todavía no terminó. Estas lágrimas, ¿sí? no, Y yo no veo las manos, así que yo no levanté la mano, pero quería preguntarle a Ernesto, porque había el título de un libro, pero era más arriba, ¿viste? No había tanto detalle. Y después viene todo esto de todas estas actividades, que bueno, hay que agradecerle porque también ella estuvo en todos estos movimientos sociales, porque fue como una pionera. Pero había el título de un libro que no había mucho dato, ¿viste? Pero es un poco más arriba. No, o sea, tendrías que bajar y te quería preguntar de eso, porque se pasó, pero me interesa por lo que viene después de ese libro. Ah, Tendrías que bajar. perdón, quiero decir algo. Es que lo que se habló adelante fue la mamá de ella la que fue pionera en esa época, que escribió sobre las mujeres. Si ustedes leen detenidamente, fue la mamá de HPB. Por eso dice, y ella también tenía un corazón para los que sufrían, o sea, de su madre, aunque no la conoció, venía como en el gen de ella ese amor por el desvalido. Sí, como digo eso, claro. Eso es lo que dice. Esas tres pioneras de las que habla allí, en esas estaba la mamá de ella, que aunque murió joven, alcanzó mucho prestigio dentro de Rusia. Ella murió joven. Creo, si pusieron atención a la lectura, eso es lo que significa. Y esto otro, pues sí, es de La voz del silencio, que parece que este Tyson lo tenía como decir, del libro de cabecera. gracias, Ángela. Claro, porque además al principio tenemos que recordar que lo que dijo de su abuela. Y la abuela también fue, su abuela creo que no fue escritora o algo, pero sí le gustaba y era muy religiosa.
Era muy religioso, o sea, la parte mística o religiosa de Blavatsky, si lo tuvo, venía por allí, por el lado de su abuela. Pero escritora y todo eso lo tenía de su madre. Mm. Allá adelante lo dijeron, o sea, se leyó. Sí, sí. Gracias, Ángela. De nada. ¿Algún otro comentario? Me gustaría leer eso de nuevo, eso de la madre, no sé dónde está, de la abuela, pero es realmente como un agradecimiento. La famosa George Sand de Francia, la condesa Ida H. Hall, esa era de donde ella descendía. Y Elena Andreyeva, que creo que era su madre, Ham, en Rusia, madre de HP, que escribía bajo el nombre de pluma de Zeneida Reba. Allí ellas fueron pioneras en el movimiento femenino, que ya lo dice, y así llamado movimiento feminista y sufragio de mujer. Ellas fueron las pioneras en eso. Muchas gracias, Ángela. Ajá. Bueno, sigo otro trozo yo. Elena Andreyevna consideraba, no, pero yo no estoy acá, si estaba terminando de leer estas lágrimas, oh tú, de corazón misericordioso, estas son los arroyos que irrigan los campos de caridad inmortal. Vamos a leer de nuevo este poema para no perdernos la idea. Permite a tu alma prestar oído a todo llanto de dolor, como el loto desnuda su corazón para beber el sol de la mañana. No permitas que el sol seque ni una lágrima de dolor antes de que la haya secado por ti mismo del ojo que sufre. Deja que cada ardiente lágrima humana caiga en tu corazón y allí permanezca. No la apartes hasta que el dolor que la causó desaparezca. Estas lágrimas, oh tú de corazón misericordiosos, estas son los arroyos que irrigan los campos de caridad inmortal. Sobre ese suelo crece el florecimiento del Buda a medianoche. Y hay una llamadita, dice, adeptado el florecimiento del Bodhisattva. Sumamente difícil de hallar. Entonces empiezo. Sobre ese suelo crece el florecimiento del Buda a medianoche. Sumamente difícil de hallar, aún más rara de ver. La flor del árbol Bogai sabe que el arroyo del conocimiento superhumano que has ganado debe desde tú mismo ser derramada en otro lecho. Sus aguas puras y frescas deben ser utilizadas para endulzar el amargo océano de las olas, aquel poderoso mar de dolor formado por las lágrimas de los hombres. Y en la 24 también, eso hace referencia a la voz del silencio. Si querés, empezá vos ya, Ernesto, porque es todo el otro capítulo. Bien interesante cómo lo termina, qué poesía, qué poético esto último. Una vez que alcanza el conocimiento superhumano, no lo debes quedar para ti egoístamente y no tienes que compartirlo y así endulzar, dice, esas aguas puras y frescas para endulzar ese océano de sufrimiento que es tan grande, el sufrimiento humano. Este es el sufrimiento del Bodhisattva, HPV. La carrera de Elena Andreyevna como escritora no comenzó hasta que su hija, Elena Petrovna, tenía 5 años de edad. Ahora volvemos a el nacimiento de su primer criatura cuando la madre tenía solamente 17 años. Esperamos un segundo. ¿Se acuerdan que dijo que la madre le dedicó toda la enseñanza? Y fíjense que recién empezó su carrera cuando Elena tenía 5 años. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí, así es. Carrera literaria. Dice, capítulo 2, nacimientos en momentos difíciles. Elena Petrovna nació cerca de medianoche
en la madrugada del 12 de agosto de 1831, según el calendario, en la ciudad ucraniana de Ekaterinoslav, Gloria de Caterina, quiere decir Ekaterinoslav, construida por Caterina la Grande. Esta fue una zar de origen alemán que se hizo con el poder en Rusia. Los rusos la renombraron Dnepropetrovsk en honor de Pedro el Grande, el río que fluye a través de ella, el Dnieper. El Dnieper tiene un significado especial en la historia rusa. A lo largo de este río, el segundo más largo de Rusia, el Volga, la dinastía Rurik se desarrolló, el codicioso, el ancestro de ella. En el siglo XI, el Estado Rus, todavía Rus, centrado en Kiev, se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro, se abarcaba bastante. El río era la principal ruta de comercio hacia Constantinopla, que ahora era Estambul, por los turcos que conquistaron lo que es el Imperio de Oriente bizantino romano. Este río también tiene importantes asociaciones religiosas. Fue en Kiev que el descendiente de Rurik y codicioso, el príncipe reinante Vladimir, el cristianismo, dejó el paganismo, y ordenó a su pueblo aglomerarse en el Dnieper para que los sacerdotes le administraran un bautismo masivo en la India. Vladimir fue canonizado, santo, por convertir a la Rusia pagana a la fe cristiana. 25. La 25 dice, el Disculpa, National Geographic. Emilce, disculpa, me tengo que ir, sí. Sí, Sí, tranquila. gracias. Sí, gracias. No, gracias, vamos, Después por nos vemos participar. en la Nos vemos en la logia, Jimena. Sí, nos vemos en la logia. sí. Ok, gracias, que estén bien. No, Bye, gracias, Ernesto. gracias. Hasta luego. Bueno, el 25 dice National Geographic, marzo de 1985, en la página 295. Parece irónico que 8 siglos más tarde, otro descendiente de Rurik, ella, nacido en una ciudad sobre el mismo río, el Dnieper, cuestionara públicamente, como HPV lo hizo en sus obras, la eficacia de los sacramentos de la Iglesia, que estaba en decadencia la religión, como el bautismo, para conferir la salvación sobre los participantes, siendo los no participantes condenados para siempre. Es uno de los más depravados valores que infunde el cristianismo, que el bautismo borra los pecados o que la sangre derramada por aquel borra los pecados. Eso hace a las personas delincuentes que siguen haciendo el delito y no se hacen responsables. Ella lo profundiza mucho. HPV dice que tu verdadero salvador son tus actos, son tus palabras y son tus acciones. No hay salvador ajeno. HPV, sin embargo, no era anticristiana. El trabajo principal, y si sin velo, vamos a estudiar hoy, ella evidencia que el libro no contiene una sola palabra contra las enseñanzas puras del dulce, sino que denuncia su deformación en sistemas eclesiásticos perniciosos, depravados del catolicismo. Las circunstancias que rodearon el bautismo de Elena, vamos al tema, Petrovna, son merecedoras de mención. Cuando ella nació en 1831, había grandes sufrimientos en Rusia. El cólera asiático, o sea, la enfermedad, la más cruel y fatal de todas las plagas, más que la peste bubónica. Había aparecido primero en las tierras occidentales un año antes y muy pronto sus estragos se extendieron por todo el imperio ruso y a través de Europa. Grandes pueblos eran arrasados por su letal camino. El hermano del zar Nicolás, el gran duque Constantino, fue una de las víctimas. Fue un poderoso. En la Rusia sureña, donde ella nació, muchos parientes de los abuelos de Elena Petrovna habían fallecido. Los ataúdes se apilaban en todas partes esperando ser enterrados. Los campesinos labriegos pensaban que era un mal augurio nacer en tal momento. Elena nació prematuramente y con un estado de salud tan delicado que la familia decidió de inmediato el bautismo, aquí está recién nacida, por temor que muriera antes y con la carga del pecado original en su alma. Las relatan sucesos dramáticos ocurridos. La ceremonia del bautismo en Rusia ortodoxa se produce con toda la parafernalia, con toda la fiesta, con todo esto exagerado de cirios encendidos, a los cirios, y pares de madrinas y padrinos, varios. Cada uno de los espectadores y actores sostenían velas
de cera consagrada durante todo el procedimiento. Tenían la candela. Además, todos debían estar de pie, todos, porque en la religión griega no se permite sentarse como en las iglesias católicas y protestantes durante los servicios religiosos. La habitación elegida para la ceremonia en la mansión familiar era grande, pero la multitud de devotos ávidos de presenciar el bautismo era aún mayor. La tía Nadia, tía niña la bebé, de solo unos pocos años mayor que su sobrina, de 24 horas, colocada como apoderada de un pariente ausente, se encontraba en la primera fila, inmediatamente detrás del venerable protopapa. Cansada por haber estado de pie casi durante una hora sobre el suelo, sin que los mayores lo advirtieran, y posiblemente se adormeció por la habitación sobrepoblada y el calor del día del mes de agosto. La ceremonia casi finalizaba. Los padrinos estaban justo renunciando al maligno y su voluntad del diablo. Una renunciación enfatizada en la iglesia griega, que renuncia mediante 3 escupidas sobre el invisible enemigo. Cuando la pequeña dama, jugando con su vela, encendida a los pies de la multitud, advertidamente prendió fuego a los flotantes mantos del sacerdote. Nadie advirtió el accidente hasta que fue demasiado tarde. Varias personas, incluyendo el anciano sacerdote, sufrieron quemaduras. Ese fue un mal presagio, según la creencia supersticiosa de la Rusia ortodoxa, y la causa inocente del mismo, la futura Madame Blavatsky, dada a los ojos de todo el pueblo como signada, como pactada a una vida plena de vicisitudes, de problemas. 26. Ahí dice Sinnet en los incidentes en la vida de Madame Blavatsky en la página 18 y 19. Es tu turno. Sigue tú, porque falta poquito hasta el capítulo 3, así que terminalo, si querés, si no, si estás cansado, sigo. Pero también había un buen presagio. Según el calendario juliano, entonces corriente en Rusia, era diferente, la niña nació alrededor de la medianoche del 30 al 31 de julio. En los anales del folclore ruso, tal persona era provista con poder sobre las fuerzas malignas, incluyendo demonios y brujas. Estaba por encima de ellos. 27. El 27 dice, Sinnet también en los mismos incidentes en la vida de Madame Blavatsky. Tenía una potestad sobre ellos, pues demonios y brujas. Alguien podrá cuestionar si en realidad es un mal signo nacer entre gran sufrimiento, el cólera, de enfermedad, plaga o cualquier otra causa. Uno recuerda un celebrado pasaje del Bhagavad Gita, donde el sabio Krishna instruye a sus discípulos de la siguiente manera. Tanto yo como ustedes hemos pasado a través de muchos nacimientos, muchas vidas. Los míos me son conocidos, los de Krishna, pero vosotros no conocéis los vuestros. Yo me produje a mí mismo entre las criaturas. Allí donde haya una declinación de la virtud y una insurrección del vicio y la injusticia del mundo aumente, así yo encarno edad tras edad para la preservación de los justos y la destrucción de la maldad y el establecimiento de la rectitud. Qué bella frase del Bhagavad Gita. Sí, es el Bhagavad Gita del sánscrito, escrito por William Shute en Los Ángeles, California, la Compañía de la Teosofía en 1986. Yo los conozco y ellos me conocen. Ahí cuando el virtud declina y aumenta el vicio, renazco para preservar a los justos y la destrucción del mal. Los abuelos de Fadeyet se mudaron a su mansión en Ekaterimburg, la gloria. 16 años antes del nacimiento de Elena Petrovna, se mudaron ahí, cuando el abuelo Andrei fue nombrado presidente de la Oficina de Asuntos Externos, y su madre tenía 1 año de edad. Elena Petrovna misma nació en este hogar. 29. El 29 dice, Nadia Fadeyev, Elena Pavlova Fadeyev, Rusia
Starina, Días rusos de antaño, en la página 749 a la 51, que fue escrito en diciembre de 1886 y traducida privadamente por Cathy Young en Nueva York, en los archivos de Sylvia Crafton, también en Nueva York. Ok. Sí, la casa existe y fue visitada por Isis cuando ella estuvo en uno de sus viajes a Rusia, que ha hecho varios, y lo mostró una vez en la página de ella de la Federación. Ahí la mostró la casa de donde nació Elena. Ajá. Todavía existe. Gracias, Ángela. Ajá. Yo creo, ¿tú no la viste? Sí, yo creo que, bueno, Sí, yo estaba en la... sí, no, sí, me parece que sí, que ya me acuerdo que Sí, ella ella la mostró. mostró, sí. Ajá. Y ella ahí en Rusia está haciendo un trabajo, ¿no? Porque Sí, ella viaja a mucho la a Rusia Siberia. porque la invitan a dar conferencias y entonces da muchas conferencias. Ujú. Elena Petrovna misma nació en este hogar, 29. En el 29 dice, eso que leí, dice Días rusos de antaño, que está en la 749 a la 51, dice traducida privadamente por Cathy Young, Nueva York, en los archivos de Sylvia Crafton, en Nueva York. Todavía existe. Y en 1991, 100 años después, en el centenario de su aniversario de su muerte, fue en 1891, Blanco, el visitante hallará una placa que designa la mansión como un lugar histórico. Pedro von Hahn, su padre, estaba en Polonia en el momento del nacimiento de su hija, para sofocar el levantamiento contra los conquistadores rusos en ese país. Eran los polacos. Regresó cuando Elena tenía 6 meses. Después, un año después, los von Hahn se mudaron a Romankov, una población militar no lejos de los abuelos de Ekaterinslav, y vivieron en una casa propia. Vemos todos esos presagios que anunciaban su nacimiento, había peste, plaga, cólera, y también lo que pasó cuando la trataban de bautizar, que le prendió fuego a uno, al cura y a otro por ahí. Escucha, ¿tenía hermanos? Sí, sí, hay una hermana muy conocida de ella, pero después lo va a ir desarrollando, porque va por temas, digamos. Sí, se llama Vera, Vera es mala hermana, una hermana que tenía Vera. Ah, sí, tienes razón. Y otra cosa, el recordar, ¿no? Que esta biografía fue escrita en honor a los 100 años del aniversario de la muerte. Y si les parece, podemos dejar acá, porque ya es la hora. Y es una de las mejores biografías que se han escrito. Sí, eso Yo dijo la estaba Gaspar leyendo la en semana PDF, pasada. iba por la página como 100 y tanto, pero la dejé porque tenía que estudiar otras cosas. Pero por eso ahora la estoy aprovechando nuevamente. Y en realidad para mí también, dije, a ver, en lugar de sentarme sola 1 hora por semana, hacer un grupo para entre todos, y entonces por eso le dije a Ernesto que él sabe bastante, es un gran precursor de Elena Blavatsky, entonces por eso lo decidimos. Y después cuando Gaspar dijo que sí, que era una bibliografía muy importante, dije, bueno, qué lindo, me entusiasmó un poco más. Bueno, ahora vamos a hacer silencio, vamos a conectarnos con nosotros mismos. Yo particularmente le agradezco a todos, y todos juntos le agradecemos a esos seres que estuvieron con nosotros, que no se ven, pero que siempre nos acompañan en los estudios, realizado con el único fin de comprender un poco más la biografía de Elena
para después aplicar en la vida de nosotros todos esos conocimientos. Tengo la costumbre de leer un trozo de Sri Ram para los aspirantes. Es cortito. Voy a leer la 190, que dice: si no tenemos el sentido para percibir la belleza que está en la naturaleza interna de las cosas, nuestro juicio, aún en relación con la belleza externa, probablemente sea imperfecto o equivocado. Lo vuelvo a leer. Si no tenemos el sentido para percibir la belleza que está en la naturaleza interna de las cosas, nuestro juicio, aún en relación con la belleza externa, probablemente sea imperfecto o equivocado. Bueno. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa también que es uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos. Gracias. Gracias Ernesto, gracias Ángela Gracias. por todos los aportes y acuérdense que todos hacemos el grupo. Sí, claro. Bueno, Buenas tardes para todos. Gracias, Emilce. Saludos a todos. bueno, saludos. Gracias Víctor, gracias José Luis, gracias Ernesto. Nos vamos, gracias Julián. Le iba a decir. ¿Qué ibas a decir? No, que en el chat les colocaba la invitación del estudio Visit de hoy. Está en el chat. Ah, bueno, qué bueno. Muchas gracias. Ahí si quieren participar, Julián, José Luis. ¿Qué? ¿Hoy, ahora? Es, bueno. es en 2 horas casi. Es en la rama España. Bueno, La dale. rama España, Julián. Ahí les coloqué el flyer. ¿A las 7? A las 7 de acá de la Argentina. Sí, sí. Dale. De 7 a 9. Y después a las 9 Unas entramos en